Hola y bienvenidos a En 8 Tiempos. Yo soy Mari Tobón y hoy estoy con un invitado muy especial. Desde Cali estamos hoy con José Rincón, un bailarín que ha estado en diferentes escenarios, ha tenido la posibilidad de tener una formación con maestros nacionales e internacionales muy especiales y ha traído todo ese conocimiento. Él enseña clases, hace coreografías, trabaja en muchas cosas que él nos estará contando y que creo que para todos ustedes será una conversación muy divertida. José, bienvenido a En 8 Tiempos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por estar igualmente aquí escuchando, gracias por invitarme, la verdad estoy súper emocionado de compartir con ustedes y compartir contigo y más que todo compartir con alguien de Medellín porque me encanta esa ciudad, estoy muy enamorado de la gente paisa, entonces pues yo feliz. Ay, qué rico, José. No, hasta que te tengamos aquí con nosotros. Hemos intentado coordinar agendas, hasta ahora no lo hemos Sí. logrado, pero sabemos que más temprano de tarde estarás por acá en nuestra ciudad inspirando y enseñando todo ese conocimiento que tienes con nuestros alumnos y con todas las personas que hoy nos escuchan desde Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid, Cali, Cuba y el mundo. Todos los artistas tenemos la posibilidad de aprender entre nosotros. El objetivo de este podcast es ese, es que compartamos experiencias, información, nos inspiremos y hagamos una red entre todos los bailarines y directores y músicos hispanohablantes. Bueno, voy a empezar de una. Tú eres de Cali, empiezas formándote en Cali. ¿Cómo llegas al mundo de la danza y por qué? Bueno, todo empezó porque yo siempre quise bailar, pero como sabemos, ser hombre en un país que es un poco machista, bueno, no un poco, no es machista, es bastante complejo, ¿sí? Y es muy difícil decir, quiero ser bailarín. Igual para cualquier hombre o mujer, igual es difícil por la connotación que lleva el término bailarín, que es linkeado al arte, obviamente, y linkeado al arte viene a morir de hambre en un país en donde políticamente, pues, nos han devastado. Eh, y ahí empezó todo, como mis ganas de entrar a la danza, pero nunca poder lograrlo porque me daba miedo, primero, decir a alguien que quería bailar, y segundo, pues tenía toda la presión del bullying. En mi colegio siempre me hicieron bullying por ser gay, entonces Mm. obviamente ya era como bien complejo como tal decir que iba a ser bailarín. Entonces siempre intenté hacerlo bajo cuerda, como yo solito en la casa. Vengo de Cali, que es una ciudad salsera, entonces me encantaba bailar salsa, pero nunca como tal tuve la oportunidad de entrar a un espacio que me diera esas herramientas. Fue hasta que en las presentaciones de colegio yo empecé como a entrar y dije, yo me quiero meter a las presentaciones de colegio. Era el único hombre, pero no importaba. Yo aquí decía, ese es mi sueño, eso es lo que quería hacer. Y mi familia nunca me terminó de apoyar. O sea, yo les decía como, a lo último les terminé diciendo, sí, quiero entrar a bailar, pero me decían como que no, mejor entrar a un deporte. Entonces me tocó entrar a un deporte. Ok. Y el deporte fue voleibol y fueron 10 años donde estuve entrenando voleibol que me gustaba mucho, pero era más como porque pues era el único deporte, o sea, como algo actividad que podía hacer, que me dejaban Ay, no, porque qué supuestamente frustración. O sea, escucho igual, esa historia y me provoca abrazarte. O sea, abrazo a José, adolescente, que tuvo que haber vivido eso, porque es que hoy lo dices con mucha tranquilidad, asumo que has hecho un trabajo de perdón, de sanación, pero eso no significa que no siga doliendo. claro, o Co- sea, en realidad sí, sí. sí fue difícil porque yo salí del closet a los 14 años Ujú, y fue un tema complejo porque también yo estaba intentando manejar mi salida del closet con mi familia, que fue duro, y ujú, tras de eso vivir mi adolescencia y también tener frustrado mis sueños de querer bailar, porque no podía. Igual el voleibol fue un espacio que me salvó la vida porque era el único espacio donde yo tenía para mí y me dio ujú, herramientas para saltar, me fortaleció mis piernas, eh, mucho mi core, o sea, como que tuve, el voleibol me dio mucho. Fue sino hasta ujú, los 18 años que yo a escondidas entré a una escuela que es Vidanza, que es mi escuela formación primaria, con Daniela ajá, Chavarría y Edwin Quintero, que fueron los que me formaron. También está, y si tengo que mencionar a Nia, que fue quien también me formó, a Manuel ujú, Girón, y ellos sí estuvieron ahí conmigo desde el principio. Yo entré a los 18 queriendo bailar, entré a Urbano,
pero me fue muy mal porque o sea, todo el mundo en Vidanza ya tenía una formación bastante grande en urbano y yo era el que estaba empezando, entonces después decidí meterme a contemporáneo, que también era difícil porque mis compañeras todas tenían 10 11 años y yo tenía 18, entonces fue como un tema wow, estoy entrenado con niñas de 10 años y yo tengo 18 y tras de eso todas son niñas y yo soy hombre. Era como un poco complejo, pero al final dije, aquí estoy, eso es lo que yo quiero para mi vida y me terminé metiendo. Y fueron 5 años de formación con Vianza que aprendí mucho, fue doloroso porque mi cuerpo ya estaba moldeado de una manera muy diferente por el voleibol, sin flexibilidad, sin absolutamente nada de lo que se necesitaba para un bailarín de contemporáneo, pero estoy orgulloso de lo que logré y muy agradecido también con mis maestros, porque gracias a eso es que después pude irme fuera del país. Bueno, antes de que nos vamos a esa historia de que cuando te vas de Colombia para Nueva York a bailar, bueno, tengo muchas cosas quiero resaltar para las personas que nos están escuchando, porque muchas veces decimos, no, es que tengo 14 años, ya estoy demasiado vieja, o 16, o 18, o 19, y creo que tú eres un ejemplo perfecto de que aunque sí es ideal cuando uno empieza más pequeño, no haberlo hecho no es un impedimento y sí se puede lograr. ¿Qué era lo que más te costaba? Mencionaste la flexibilidad. ¿Qué otras cosas sientes que tuviste que desaprender para aprender por haber empezado a esa edad? Bueno, yo pienso y siempre he creído que el cuerpo lo recuerda todo. Y es muy importante pensar, o sea, mis clases cuando yo las imparto mucho desde la meditación y desde un lugar de sanación. Y sé que todas las experiencias que tú tienes de chiquito, el cuerpo también las va recogiendo. Entonces, el que tú camines de esta manera, el que no puedas mover mucho tu torso, todo viene desde experiencias, como tu cuerpo te ha protegido de las experiencias. Y como yo tuve experiencias muy traumáticas de pequeño, por el tema de mi salida del closet, más que todo en la adolescencia, mi cuerpo sí adquirió una especie de tensión extra que yo tenía que luchar cuando yo ya tenía 18 para empezar, digamos, a bailar. Y por más de que me esforzaba, yo intentando mejorar mi torso, toda mi flexibilidad y toda la parte corporal, no fue sino hasta que yo empecé mi proceso de sanación con las cosas que me pasaron de pequeño, que mi cuerpo se empezó a soltar. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue deconstruirme como persona para poder, digamos, entrar en este proceso. Y también estaba el ego, porque obviamente yo decía, yo tengo 18 años, estas niñas de 11, me daba pena, me daba vergüenza, era hombre, o sea, como que había muchas cosas que suceden que me tocaba afrontarme día a día. Y también yo en ese momento yo entré becado a la universidad a estudiar comunicación social y yo no quería estudiar, pero mi familia me dijo, si usted quiere ser bailarín, tiene que estudiar. Y pues yo dije, ya tengo la beca, tengo que esforzarme, hay personas en este país que no tienen la posibilidad de estudiar, entonces me decidí meter. Entonces también tenía que estar manteniendo una beca y formándome a la misma vez con mi sueño y eso era un tema que también era complejo, porque ya cuando tú tienes 18 años no es que lo único que te preocupa es ir al colegio y bailar o quieres estar haciendo homeschool, pues es mucho más fácil, sino que ya es el tema de ser adulto, pero es un adulto que apenas estás intentando descifrar qué quieres hacer en tu vida, que es mucho más complejo. Y eso Y fue, digamos, que lo más lograste difícil. graduarte de la universidad. Claro, Terminaste sí, la sí, carrera. me gradué de la universidad, obviamente. Sí, yo Bien, te dije, aplaudo. tengo esa beca y dije, hay personas que, uy, se mueren por intentar entrar a la universidad y yo teniendo esto, decía, yo tengo que como que ser consciente de mi privilegio de haber podido entrar a la universidad y podido haber tenido una beca, tenía que terminarla. Fue duro, fue súper difícil, no te lo miento, Obvio. yo entrenaba de Durísimo. perdón, iba a clase de 7 de la mañana a 3:30 y de 4 a 9 estaba en Vidanza. No tenía tiempo de hacer los trabajos, entonces yo a las 10 11 12 estaba haciendo los trabajos de la universidad y luego ya mi día se repetía. También es que yo me meto en todo, yo soy súper intenso. Yo era el director del grupo estudiantil de la universidad que llamaba GESCOM de comunicación.
y eran 80 personas que estaban en el grupo estudiantil. Entonces, en los breaks, en los huecos que tenía que dirigir el proyecto porque yo soy como que una persona que pienso que si me meto en algo, tengo que hacer lo mejor que pueda. Entonces, sí me ¿Sabes qué? sobrecargué. No, no me extraña nada lo que me dices. Yo trabajando con alumnos extraordinarios, yo siempre les digo a las personas que ser extraordinario es tomar lo ordinario, o sea, lo común, y agregarle eso extra que nos hace únicos. Y no me extraña porque la mayoría de mis alumnos, que son muy buenos artistas, que son muy buenos bailarines, además les va muy bien en el colegio. Además, están liderando grupos en sus instituciones. Son personas que logran de manera mágica, que logramos, porque escuchándote también, esa era mi historia, yo también soy comunicadora y Uh, empecé la academia dando clases en el garaje de mi casa. Ese horario que tú me dices era exactamente el mismo horario que yo manejaba por los 5 años de la universidad. Y Duro. las personas me decían, Mari, pero ¿cómo lo logras? ¿En qué momento haces los trabajos? Y es un tema de disciplina, es un tema de organizarse y de querer. No es fácil para nada, pero sí es posible. Sí es posible. Obvio, terminamos sobrecargados. Hay veces se nos va la mano, Sí. pero no es imposible. ¿Qué pasa entonces cuando te gradúas de la universidad y pasan esos 5 años de formación en Vidanza? ¿Qué decisión tomas y qué pasa a continuación? Durante los 5 años tuve la posibilidad de haber competido en varios espacios y me gané 2 becas para BDC, para Broadway Dance Center. Ujú, En medio de la universidad yo paré un semestre. Se supone que cuando vos estás becado no puedes parar ningún semestre. O sea, eso es regla. ujú. La universidad creyó en mí, que le agradezco a la Universidad Autónoma de Occidente por haberme dado el espacio, por haber tenido ese pequeño, como, sí, Esa como excepción, hice una esa excepción contigo. excepción, sí, correcto. Ujú, Y me dijeron, te puedes ir, pero pues, o sea, porque la beca no la guardan. O sea, la beca es como ujú. que si tú te vas, te vas. Y yo me fui un semestre a Nueva York por primera vez em, a estudiar en Broadway Dance Center y fue un choque muy difícil porque yo venía de una escuela que es Vidanza y Vidanza siempre a nivel nacional tenía un muy buen nivel y uno se sentía con buen nivel, ¿me entiendes? Y a pesar de que llevamos poquitos años de formación, yo sentía que yo estaba logrando algo y sentía que estaba por el camino correcto. Llego a Nueva York y es un lenguaje completamente distinto, un choque cultural muy grande. Eh, Me encuentro con personas que llevan bailando desde los 2 años, o sea, con un privilegio muy grande que es estar en Estados Unidos y venir de un país donde hay espacios para la danza mucho más formales, hay personas, o sea, hay buen pago para bailarines, o sea, es un espacio completamente, una industria mucho más desarrollada. Claro, fue un choque difícil y también la formación, porque es algo que sí tengo que aclarar. En Colombia tenemos, podría decir que en una mayoría, una formación desde lo negativo, desde el abuso de poder, desde no saber manejar, digamos, tu lenguaje con el estudiante y volverlo todo personal. Entonces se ha creado una generación de bailarines heridos y yo era uno de esos. Llego obviamente a Nueva York con unas prácticas que no son las prácticas sanas para un bailarín y me encuentro con un espacio donde sí había personas que llevaban prácticas sanas. Aprendí mucho a valorar a mi país, pero también entender las cosas que podíamos mejorar y sentía una deuda muy grande en regresar, más que todo por las personas que habían acá, por mis compañeros, por la información que, digamos, yo podía dar. Y regresé, pero no regresé como maestro, realmente porque era un estudiante. Regresé para compartir lo que tenía con mis compañeras, entonces se crearon unos espacios de grupos de entrenamiento que no eran de formación, sino de compartir lo que yo había aprendido. Y eso fue durante los 5 años. Ya a lo último también me volví a ganar una beca por un taller que hizo Ashley Dawson, que fue mi mentora en Nueva York y llegó aquí, pues me gané la beca. Volví a irme, pero esta vez ya después de esos 5 años, por los procesos que había habido en Vidanza, tuve la oportunidad de tener como grupitos de formación y poder como estudiar, porque a la paralelo a eso estudié también
como cursitos de danza, me leí obviamente muchos libros o sea, bueno, como que me leí mucho a Rudolf von Laban, que era como para poder entender la coreéutica, o sea, como que intenté nutrirme lo que más podía de anatomía para poder pues hacer eso. Y mi carrera, hice un diplomado de políticas públicas para las víctimas, pero ahí me enseñaron mucho de desarrollo, comunicación para el desarrollo y cómo, digamos, manejar grupos y como desde la parte más psicológica entender, digamos, a la persona. Entonces como que uní mi carrera de la danza con comunicación, porque pues si tú vas a estudiar algo que no sea danza, pero te tocó por cosas de la vida, pues tienes que, si la vida te da limones, te das de limonadas. Entonces yo dije, yo voy a sacar lo que Total. más pueda. Y así No, me fue encanta. como lo fui uniendo y fui formando como mi proceso de mi clase. Y ya me fui a Nueva York ya pensando en quiero ser mejor bailarín, pero también quiero entender cómo entregar mejor estas herramientas a los estudiantes aquí en Colombia, cómo cambiar el paradigma de la danza en este país, intentándolo desde mi forma. Obviamente no es la verdad absoluta, no es como debería ser, pero pienso que es una forma de ayudar a que crezca. Entonces Total, me a voy a unir las Nueva York. fuerzas. Me encanta. Tengo muchas preguntas. Muchas personas creen que por ser colombianos el tema de becas en Estados Unidos es mucho más complejo, lo cual es real, pero con tu historia, ¿cómo te ganaste esa primera beca? ¿Fue en una competencia o cómo fue? Sí, fue en el Golden Dance Cup que ellos dieron al primer lugar, una beca de $500 apenas para el programa. Igual, Ah, voy a ok. ser muy honesto, esa beca te cubre como tal el proceso de las visas, ¿me entiendes? Porque es costoso. Entonces, Ujú. solamente es un peso menos. Y a ella le toca hacer malabares para poder mantenerte en Nueva York, porque es un tema complejo. La segunda beca Ashley me dio $1,000 del programa, pero paralelo a eso, en una competencia de All Dance en Panamá, me gané una beca para estudiar ballet por un año en The Georgia Ballet, pero tuve una experiencia no muy placentera, porque cuando llegué allá, ellos nunca me hicieron mi proceso de visa, me tocó irme como turista, que es un riesgo igual. Y llegué y no me hicieron sentir muy bienvenido. Me tocó tomar la decisión de usar mi otra beca en Nueva York y me fui. Eso es una historia bastante fuerte porque yo estaba en Atlanta y yo tenía que, o sea, yo ya había llegado, había dejado ya la universidad. Eso fue cuando paré la universidad, ¿sí? Ujú. Sí. Yo paré la universidad y yo en ese tiempo dije, me voy a la beca de Atlanta, me voy, llego a Atlanta y me encuentro con que en realidad no había un espacio de beca para mí cuando ya me la habían dado y ya habíamos escrito correos. Ellos pensaban que de pronto como colombiano no iba a poder tener la posibilidad de viajar. Entonces llego y me encuentro con ese escenario, fue muy difícil y dije como no, yo tengo la otra bequita de $500 en Nueva York, la voy a intentar utilizar, pero era muy ingenuo porque pensé que era muy fácil moverse. Entonces yo compré un tiquete para irme a Nueva York y llego al aeropuerto y había comprado el tiquete para un año después. O sea, lo compré mal Ay. y se me había perdido la billetera, entonces no tenía un dinero en efectivo que tenía, o sea, no tenía ni tarjetas ni nada. Entonces, en el aeropuerto me tocó pagar otro tiquete. Con mi plata llegué a Nueva York, pero llegué sin dónde llegar a dormir, o sea, no tenía, yo llegué así como llegué a Nueva York, es mi sueño. Y no, o sea, me senté en el aeropuerto, lloré después revisando Instagram, porque uno siempre que tiene una crisis mental, pues hoy en día la gente ya se pone a Ajá. revisar Instagram. Y había un man que yo seguía que llamaba Billy, el man y yo no nos conocíamos, pero entre bailarines uno se intenta seguir aquí en el país. Yo le escribí a ver si me podía dar un lugar donde dormir y él, bueno, por cosas de la vida me ayudó. Y luego después, poco a poco fui intentando conseguir un espacio, me tocó dormir en el subway una noche. O sea, fue una experiencia dura. Fue la primera vez que me fui a Nueva York y fue muy difícil, porque también viví en una casa, una familia
cristiana y no tengo nada, o sea, no quiero ser respetuoso, pero me echaron por ser gay. Entonces, o sea, tuve Wow. muchas experiencias o sea, en mi país también o sea, también tuve un problema por ser gay. Llegó a Nueva York pensando que era un país, o sea, que Estados Unidos era un país mucho más avanzado. Obviamente no es así. Me echaron y me tocó buscar otro espacio. Conocí a una chica en el programa que era argentina y me dijo, ven, vente conmigo y me tocó compartir cama con ella como 2 meses. O sea, la primera vez en Nueva York fue un desastre para mí. Pero me encanta que nos estés contando todo esto porque yo siempre digo es que lo que vemos en redes sociales es una parte, es una versión, pero lo que hay detrás es lo que es muy valioso conocer, porque muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos y decimos, ay, pero fulanito sí pudo, aquel lo logró, y no ven que es que detrás de eso hay mucho sufrimiento y un esfuerzo muy grande que cualquier otra persona hubiera dicho, mami, papi, ayúdenme, me voy a devolver para Colombia, y toda la familia ahorra para comprar un ticket de regreso y volver al pobre niño que no tiene dónde dormir, pero en tu caso, a pesar de eso tan difícil, porque es que no fue una cosa difícil, fueron la suma de un montón de obstáculos y te caías y te volvías a parar, y te caías y te volvías a parar. Gracias por contarnos todo esto, porque esa es la realidad para muchas personas, es mucho más común de lo que uno cree, pero no son tantos los que a pesar de una caída vuelven y se paran y vuelven y lo intentan. Y una cosa es una beca completa, otra cosa es $500. Eso en Broadway Dance Center es nada. Y entonces me imagino que hiciste todo tipo de trabajos. Sí, sí, sí. O sea, Sin papeles, además. O sea, claro, trabajos para personas sin documentación, que ese es otro tema completamente diferente. Yo también fui con visa de estudiante, entonces entiendo perfectamente cuando llega a un restaurante a pedir trabajo y le dicen, ¿tiene papeles? No. Entonces, con lo que se ganen propinas. total. Sí, me pasó exactamente igual. También trabajos que no eran muy, o sea, muy racistas, porque, o sea, aquí en Colombia hay mucho racismo y obviamente yo, por mi tez, mi color de piel, pues obviamente tengo un cierto privilegio en este país que es muy triste. Pero en Estados Unidos es diferente, o sea, un latino es un latino, ¿sí? O sea, si vos hablas mal en inglés, lo hablas mal y ya eres una persona que vas a vivir, pues vas a tener problemas de racismo, vas a tener momentos en donde te van a hacer sentir mal, te van a dar trabajos que son específicamente para latinos y por mucho que la gente piense que Estados Unidos es un país avanzado, pues me parece que no, me parece que Estados Unidos es un país eh, del tercer mundo con un cinturón de Gucci. O sea, se hace el avanzado, pero en realidad hay muchas cosas allá. El aborto, pues no es constitucional. O sea, obviamente allá hay estados en donde en Tennessee, por ejemplo, prohibieron el show drag. Los show drag es ilegal. En Florida, con el Don't Say Gay en los colegios, o sea, con lo de los inmigrantes, o sea, es muy pesado, es un país que en realidad hay estados donde sí son muy avanzados, pero estados en donde es completamente lo contrario. Y siento que Estados Unidos está yendo hacia abajo. Entonces, solamente uno entra pensando que era un país donde te iban a recibir bien chévere, pues no es así. En realidad, te toca Hay, pasar por muchas cosas fuertes. ha habido como una involución. Sí, Todos esos temas que estás tocando se están devolviendo, que es lo más sí. irónico. O sea, ya los habían ganado y van para atrás en un tema social muy complejo, incluso post pandemia. ¿Esta experiencia tuya en qué año fue? Yo tuve esa experiencia en el 2017, la primera. Y luego estuve en Ajá, el 2019 con la pandemia y me tocó vivir todo el tema de la pandemia ya y tomar decisiones de uy, regresarme al país, ajá, porque me quedé 2 años en Nueva York después, más adelante. O sea, cuando hice ya un ujú, programa más con BBC, eh, mi familia no me apoyó en irme, me apoyó fue en mi segunda ida. O sea, mi segunda ida me dijo, mi ujú, mamá me dijo como, bueno, o sea, tuviste una beca, ya por fin estoy entendiendo que quieres ser bailarín, sí te voy a intentar apoyar con solamente 2 meses en Nueva York y ya el resto me tocó a mí. ujú. Entonces, como que llegar allá a la segunda vez que estuve allá y darme cuenta que era muy difícil, fueron 2 años complejos, me tocó todo el tema de Trump, entonces duro, o sea, como que la verdad la gente me dice como, porque en redes la gente pensará que
vengo de un lugar de privilegio y muchas cosas, y no todo lo que tengo, la verdad, es porque lo he trabajado. Mi mamá y yo cuando éramos chiquitos vivíamos en un lugar muy pobre porque mi mamá tuvo, digamos, muchos problemas y poco a poco ella también fue saliendo y yo también fui saliendo por mi lado. Ahora sí puedo decir que estoy estable gracias a mi trabajo, o sea, sí se puede vivir de esto, sí lo podemos hacer en Colombia. Y no estoy diciendo que si te esfuerzas lo haces, porque en realidad es dependiendo del contexto político. Eh, no todos los contextos políticos lo pueden hacer, no todo el esfuerzo te va a llevar a conseguir lo que quieres por el contexto político, pero en mi caso sí me esforcé, tuve un golpe de suerte y lo logré y aquí estoy. Hablemos de ese golpe de suerte que tú mencionas. ¿Cuál fue? Cuéntame cuál fue ese golpe de suerte. Suena muy fuerte, pero mira, la vida es muy sabia, o sea, la vida de verdad uno tiene que, o sea, como que escuchar lo que está diciendo, lo que te está diciendo la vida. Yo ya estaba, después de 2 años, muy estable en Nueva York. Tenía mis ingresos, tenía el programa ya lo había acabado, tenía un montón de shows, o sea, había bailado ya en el Central Park, pues en el Global Cities, en el Battery Festival Park, había estado en un cortometraje, o sea, estaba haciendo de todo, estuve en un comercial de Lumix, o sea, hice demasiadas cosas, yo decía, estoy cumpliendo mis sueños, ya estoy súper estable, estaba ahorrando dinero, entonces yo ya estaba visualizando, mira, yo ya en un año voy a comprar una casa en Colombia, o sea, yo ya estaba súper enfocado, estaba viendo el mejor momento y justo llegó la pandemia y me tocó, o sea, viví el proceso del inicio de la pandemia donde en mi barrio, en Bay Ridge, que estaba en Brooklyn, aparecían como que se murieron 3.000 personas y se veía en la calle las bolsas, o sea, fue muy fuerte. Hasta que ya Duque, el expresidente, personalmente dijo, vamos a cerrar el país. Y yo, o sea, tenía hasta el viernes, pero en realidad el último vuelo salía el domingo. Y yo el miércoles, era un día me iba, al otro día no me iba. Un día me iba, al otro día no me iba. Fue sino hasta el domingo en la mañana que me entró un ataque y yo dije, no, yo me tengo que ir. Yo soy Libra, yo tengo problemas con tomar decisiones. Ok. Entonces dije como, tengo que hacer lo posible. Empaqué maleta como si literalmente ya fuera el fin del mundo. Dejé un montón de cosas allá porque compré un vuelo para la noche, que era el último vuelo que entró al país. Llegué acá, me tocó hacer una cuarentena de 15 días encerrado en una habitación. No había visto a mi mamá por 2 años. Entonces fue duro porque entrar y verla y no poder abrazarla. Bueno, llegué, me encerré en la habitación y estuve en un momento donde había entrenado mucho, tenía muchas habilidades corporales, muchas más habilidades coreográficas, pero no tenía ni el espacio, ni el lugar, ni dónde entrar en la pandemia. Y claro, en mi mente fue diciéndome, ya se te fue, ya tienes tantos años, ya volver a iniciar es duro, el tiempo, la edad, ya no sabes qué va a pasar con la pandemia, estás de nuevo en Colombia. Yo tenía una relación de pensar que Colombia no era un espacio donde podía crecer, porque me tocó irme diciendo no hay otro espacio más aquí. Em, Mi escuela, que era Vidanza, pues no era mi escuela, pero la escuela donde yo me formé se estaba acabando, estaba desapareciendo, entonces ya no había nada en Cali como tal. Y yo después fue que recordé que había estudiado comunicación social y dije, bueno, usemos, o sea, analicemos esto como si fuera una empresa, como si yo fuera una empresa, como si estuviéramos en un momento de contingencia y qué estrategia de comunicación voy a hacer yo para poder avanzar en este país. Y me reuní con mi ex roommate, que es actualmente mi administradora de la empresa, que es José Rincón. eh, y me reuní y dije, vamos a hacer clases online, vamos a empezar a trabajar en redes sociales. Yo tenía 2.000 seguidores cuando me regresé. Dije, yo tengo que crecer, yo tengo que buscar la forma, tengo este conocimiento de comunicación. Lo pusimos hicimos muchos brainstorming, hicimos benchmarking para saber, obviamente, que otras personas estaban haciendo lo mismo. Y fue que dije, ya tengo que empezar a hacer clases y vi el negocio, obviamente, de dar clases y nunca pensé que me iba a ir tan bien. O sea, yo no veía
cómo la gente iba a recibir mi clase, más que todo por primera vez vi tomar mi clase online, porque la gente de Vidanza que tomaba mi clase, yo sabía que les gustaba, pero pues obviamente es muy difícil o sea, me parece más impersonal cuando es por medio de la cámara, ¿me entendés? Sí, total. Fue un reto gigantesco. Ujú. Y Bueno, y hicimos pues todo ese entonces, proceso. Hicimos todo ese proceso con Zoom, creamos programa como tal, nos salíamos con muchas escuelas, tuve personas de Barranquilla, tuve personas de Medellín, tuve personas de Bogotá, pero también tuve personas de Bolivia, Chile, o sea, México, como que tenía muchas personas de otras partes del mundo. Hubo un momento en donde tenía casi 90 personas conectadas, pues, que estaban, digamos, pagando por el programa. Y, y me di cuenta que fue como un momento de explosión, fue muy fuerte, o sea, mi mamá no tenía el trabajo, o sea, literalmente en la casa de Gabriela que la sostenía era yo. Y, y fue como, wow, o sea, tantas veces que me dijeron como que del arte no se va a vivir y luego después le muestro a mi familia como, miren, o sea, yo estoy el que se está viendo plata en un momento donde es una crisis, eh, para que vean que sí, que el arte al final sí, sí hay momentos donde va a sobresalir y va a estallar y va a traer mucho más y también no estaba solamente ganando dinero, ¿me entiendes? Estaba mm, conectando con más personas, digamos, haciendo puentes, estaba viendo otros cuerpos bailar mis coreografías y fue un momento donde dije, es muy agradecido, gracias también a Juliana, que fue como tal la directora administrativa, que me ayudó mucho a hacer crecer el proyecto. Y ya gracias a eso, muchas conexiones se vinieron. Justamente audicioné en pandemia para Nickelodeon y quedé. Y me fui a Bogotá, y luego estuve en Netflix y también estuve o sea, como que hice muchas cosas. Me conecté con muchas personas, empecé a sacar más videos por medio de redes y encontré el problema más grande que es la gente no consume mucho contemporáneo en redes sociales. Pero yo dije, no importa, yo voy a seguir con mi proyecto, yo creo en esto, yo sé que la gente consume muchos trends y muchas cosas, entonces dije, no, no importa que crezca lento, pero voy a intentar crecer con lo que quiero, con lo que soy y he estado haciendo eso últimamente. o sea, toda esa historia es absolutamente inspiradora y me encanta porque donde muchas personas veían problemas, tú veías soluciones. Mencionas algo muy importante que es el tema de que tú eres una empresa. Y eso es uno de los primeros aprendizajes que quiero que todos los que nos estén escuchando escriban en sus notas en el celular y es, yo soy una empresa y tengo que tratarme como tal y tengo que invertirme dinero, tengo que conseguir aliados, tengo que esforzarme porque, de nuevo, muchas veces en redes sociales vemos el resultado y creemos que fue suerte. De hecho, tú ahorita dijiste que fue suerte. Yo voy a contradecirte porque yo Sí. pienso que fue el resultado de tu esfuerzo. No fue que un día te levantaste y Nickelodeon tocó a la puerta. Hola, aquí hay algún bailarín. Ay, tú bailas. Ven, trabaja con nosotros. No fue suerte, fue que tú hiciste el trabajo, buscaste alternativas, pivoteaste. Ese es un término que se usa mucho en Sí, en emprendimiento emprendimiento. y viene de la danza, es girar. Si no funciona por Sí. acá, giramos y tratamos por allá, y si no funciona por acá, entonces no es suerte, creo yo, en mi opinión, humilde, es trabajo, es esfuerzo, es apuestas, es que te arriesgaste. Por lo mismo que tú decías ahorita, es que la gente no consume danza contemporánea, pero eso es lo que yo soy y yo quiero ser Uf. yo y fuiste leal y fiel a tu autenticidad. ¿Y cuántos seguidores tienes en este momento? Tengo 36.100 en Instagram y en TikTok tengo 190K. Igual, no son números grandes, o sea, o A sea, mí sí me parece que son grandes. Para ser un bailarín de danza contemporánea en Colombia, sí son números grandes. Y solamente ponte a pensar que no sé, voy a poner como un referente. Calculo que en la Plaza de Toros de Cali cabrán 12.000 personas, 13.000, y la Plaza de sí, Toros es un lugar muy grande. claro, sí. Ahora, imagínate que tú alcanzas a llenar dos plazas de toros.
3 plazas de toros. Y uso la Plaza de Toros de Cali porque sé que para los caleños todo el tema de la feria es muy importante, como para hacer un referente, porque muchas veces nos salimos de contexto y creemos que no, pues ¿qué son 30.000 personas? 30.000 personas es llenar la plaza para un evento 2 veces de personas que te están siguiendo, que quieren saber de ti, que inspiras. Hay muchas personas detrás viéndote. Muchas veces el engagement no demuestra realmente la cantidad de personas que inspiras. Sí, es Hay cierto. muchas personas que lo siguen a uno de manera pasiva y no dan like, no hacen comentario, pero te están viendo y te Sí, están es cierto. admirando. Es Entonces, cierto. no lo subestimes porque es mucho. Sí, o sea, lo que voy con que no es mucho, es más como el plan de desarrollo que, digamos, tengo yo como empresa y hacia dónde quiero llegar. Ujú, eh, Porque quiero, cuando yo estaba empezando, digamos, en el contemporáneo, que es un contemporáneo muy comercial lo que yo hago, obviamente tiene, digamos, mucho jazz y también tiene muchas cositas urbanas. Yo no tenía un referente, yo no tenía alguien que decir, puedo vivir de esto, qué hace esta persona, a dónde voy, qué quiero, qué no quiero. Y ahora eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero crecer mucho para que las personas que, por ejemplo, yo que no tenía ni siquiera dónde coger, no sabía dónde, a quién preguntarle, qué hacer, pues puedan tener esta pantalla en donde sí, ahí se puede hacer estas cosas. Y yo soy muy honesto. Cuando me preguntan, yo soy muy honesto. A mí me fue así, así y así, así. No me ha tocado tal, 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 porque en realidad yo no les voy a decir a la gente como que esto es muy bueno, o sea, es muy fácil, porque yo trabajo de lunes a domingo. Yo todo el tiempo estoy pensando en redes sociales, estoy ahorita con un proyecto, obviamente para poder crecer, digamos, más y poder impactar más personas y enviar más mensajes de lo que yo he podido vivir y que ha sido muy corto igual para lo que, digamos, quiero y espero hacer. Em, pero por ahora me eso estabas digo que contando, es como, es el sí, podcast. Es lo sí, del ahorita sí. podcast. Sí, Cuéntanos ese proyecto porque yo creo que las personas que nos escuchan acá se van a sentir muy afortunadas y beneficiadas de saber que viene otro podcast de danza donde nos podemos seguir inspirando. Cuéntanos un poquito de ese proyecto. bueno, todavía no ha salido oficial, todavía no ha salido oficial, pero lo que les puedo decir es que estamos, porque es un equipo bastante grande, nos hemos unido por ahí un equipo de 9 personas, 10 personas, que estamos construyendo, son productores, hay diseñadores, hay em, o sea, filmmakers, hay sonidistas, o sea, es un proyecto grande, personas que estamos estudiando, es un proceso de investigación para poder generar un espacio de conversaciones sobre ciertos temas de la danza que están siendo olvidados, invisibilizados o lo sabemos, pero no hay un espacio de recopilación para estos problemas que pasan en el país. Viene desde lugares, desde la falta, o sea, el problema de la alimentación hasta el abuso y el acoso por parte de maestros. Entonces tenemos diversos temas que los que van a ser, digamos, por medio de capítulos. Y lo único que les voy a decir es que es esta frase en medias, se baila y se habla. Entonces luego después más adelante van a ver en mis redes sociales para que estén al tanto de lo que va a suceder. Lo más probable es que vaya a salir como tal en agosto, pero pues aún estamos en proceso. Va bien, van a haber muchas marcas colombianas, 100% colombianas, que nos vamos a estar aliando, que no estamos recibiendo ningún pago, sino que estamos intentando involucrarlas en este proyecto y, y también después más adelante hablar con el Ocho Tiempos a ver cómo podemos hacer algo súper cool, porque en realidad este espacio es muy cool y muy, muy, muy enriquecedor para la danza y para las personas. Como lo decía ahora, yo no tenía ningún referente y tú exactamente estás haciendo eso con este podcast, dar referentes a las personas para que podamos, digamos, tener conversaciones y esas personas puedan escuchar y entender que hay muchos caminos. Los caminos son muchos y todos son válidos. La diferencia de eso es las decisiones que vamos tomando en la vida y lo único que te hace es llegar a la meta. En realidad no es querer una meta, es levantarse y la resiliencia que tienes en ello. Y eso es lo que yo escucho en tus otros capítulos, porque me los he visto, y he escuchado en realidad. Eh, Sí, total. y
Es que las personas que finalmente llegan a lugares que podríamos llamar de éxito o que cumplen sus metas o que van cumpliendo sus metas, porque creo que como artistas nunca llegamos al punto final, sino que llega una y ya queremos otra y seguimos retándonos, son personas que, como tú, tuvieron mil obstáculos, mil problemas, pero se volvieron a parar y lo volvieron a hacer y no se dieron por vencidos. Y es esa resiliencia la que llega a que eventualmente las cosas sí funcionen, las puertas sí se abran, las audiciones sí se den, espacios como estos se presten. Y esas conversaciones que vas a tener en ese espacio son importantísimas porque no hablar de ellas no significa que desaparecen, todo lo contrario. Que se siguen permitiendo. Y lo voy a conectar con lo que me contabas ahorita al principio sobre esas prácticas no sanas que tú veías en Colombia, que apenas llegas a Estados Unidos te das cuenta que sí puede haber prácticas sanas. Me encantaría que profundizáramos un poquito más en eso, Claro. de esas prácticas sanas y no sanas. Bueno, en primer lugar, siento que hay una delgada línea en cuando uno imparte danza en espacios, es la delgada línea cuando es algo profesional y cuando es algo personal. Cuando es algo profesional estamos hablando de, hey, si no vienes te tendremos que sacar por X y motivo, eh, no sé, tienes que venir más tiempo a ensayar porque si no, no se va a ver en tu cuerpo la danza. Y está lo personal. No vienes porque eres un irresponsable, porque no te importa esto, porque cuando ya se vuelve personal, ese tipo de la danza, se empieza a generar el problema per se en la persona y no en las acciones de la persona. Y cuando se hace en la persona, pues tenemos momentos en donde nuestra personalidad, nuestro ser, se va a sentir atacado y va a empezar a atacarse a sí mismo. Entonces tenemos a los maestros que nos atacan más, nosotros que nos atacamos a nosotros mismos, es una ecuación que va a sumar al desastre, porque te va a llevar a momentos de inseguridad, a tener problemas de ansiedad, de depresión, y la danza se va a convertir en un espacio no seguro para ti, sino un espacio en donde te vas a sentir más inseguro. Porque sí, la danza es un espacio en donde hay muchas dinámicas tóxicas, y si tú no vienes de un lugar en donde estás sano, en donde te han dado las herramientas para poder combatir estas dinámicas, pues vas a continuar y perpetuar el ciclo de las dinámicas tóxicas y nunca vamos a salir de ahí. Y No, obviamente espérate, vamos a... antes de que sigas, porque es que esto me encanta y quiero que las personas lo entiendan súper bien, porque eso es un concepto muy poderoso. No, no es que yo sea perezosa, es que hoy estaba cansada, me costó pararme de la cama y hoy me cuesta llegar al salón del entrenamiento. Yo soy Mariana, yo no soy perezosa, yo soy Mariana Total. y hoy me siento con la necesidad de descansar. Porque es que es muy importante entender esa diferencia. Sí, Volviendo a tocar con el tema, por ejemplo, de que no es que tú seas gay, no, tú eres José y tienes una elección de o sexualidad o género, pero no podemos empaquetarnos o empaquetar a las personas. No es que yo sea latina, o sea, yo soy Mariana y mi raza o mi descendencia es latina. Y eso aplica para todo en la vida. No es que yo sea mediocre, es que algunas veces procrastino y pospongo porque quiero ser perfeccionista. Pero no es que yo sea perfeccionista, yo soy Mariana y me gusta que las cosas queden bien hechas. ¿Esa total. profundización te parece que Sí. tiene sentido para que los oyentes nos entiendan? Tiene mucho sentido porque en realidad uno, y es un error, uno como bailarín no se concibe fuera de ser bailarín. ¿Quién es Ujú. José fuera de ser bailarín? ¿Y quién soy yo como bailarín? ¿Y quién soy yo como bailarín profesional, que es muy distinto? ¿Y quién soy yo como un bailarín estudiante, que son dos cosas Ujú. muy distintas? Cuando uno entiende cómo afrontar ese tipo de cosas en su formación, uno va a crecer mucho más. Cuando yo lo entendí fue muy tarde. Lo entendí y mejoré mucho. Y ahí es cuando yo digo, wow, o sea, no es la cantidad de clases, sino la calidad de clases que tú estás tomando con una mentalidad, un mindset mucho más sano para tu cuerpo, Sí. para poder agarrar, porque uno no recibe clase, uno toma la clase, uno decide tomar la decisión de recibir este conocimiento, no tomo la decisión
perdón, tomo la decisión de no escuchar estas palabras que me están haciendo sentir mal y yo tomo la clase porque la clase es mía, yo la pagué. Yo no recibo y me siento a recibir la clase porque ese es el mindset que tenemos. Recibo todo lo que me den, los comentarios negativos sobre mi cuerpo, los comentarios negativos sobre mi personalidad y eso hace que tengamos espacios que estén generando bailarines heridos. Y ahí es lo que yo intento hacer con mis clases, que no siempre lo logro porque es un trabajo extenuante y duro de mucha responsabilidad y es crear un espacio donde la gente pueda sanar lo que ha tenido, lo que ha pasado, pero tener un espacio donde entiendan que la decisión de ser bailarín fue tuya y no tiene que ser de nadie más y siempre va a ser tuya todos los días que te levantes a bailar. Es tu decisión cómo vas a vivir tu danza, cómo vas a vivir tu clase, cómo vas a vivir tu día de bailarín o cómo vas a ser tú como profesional y no esperar que la decisión dependa de cómo esté el ánimo del profesor, dónde voy a estar, porque no hay clases, porque ahí no estamos haciendo Ujú. nada como bailarines. Es Entonces, un esas son de cambio de las prácticas, mentalidad, es un cambio sí, de gigante. mindset completo, porque ya no eres víctima, No, ya eres responsable de lo que pasa con tu formación, con tu claro, proceso. Ya no es, ay, es que el profesor no me miró. No, es que yo estoy tomando la clase y yo estoy haciendo que me vea, yo estoy tomando lo mejor que tengo para aprender de esto de manera activa, consciente y responsable y no pasiva. Y es que como no me escogieron, es que como me pusieron atrás, total. responsabilizando al otro, sino responsabilizándote a ti por tu proceso. Y ojo, esto no quita la responsabilidad que tienen los maestros de ser personas sanas con ustedes. Es decir, o sea, sí, hay una cosa es ser una víctima de cosas que están pasando en clase, como acoso, como víctimas de muchas cosas que vivimos los bailarines y que nos toca vivir en este medio Pero tan ahí te va a machista. parar, ahí te va a parar. No, porque tenemos que hacer ese cambio ya. No nos puede Claro, tocar. En no, este momento, esta conversación, lo que les queremos decir a ustedes es, si ustedes están viviendo un acoso, por muy bueno, entre comillas, que sea el bailarín, el coreógrafo, el docente, de nuevo lo hago entre comillas, es tu responsabilidad salirte de ese espacio, es tu responsabilidad decir no más. No me voy a dejar manipular, no me voy a dejar ofender por el hecho de que a él lo hayan tratado así sus docentes antes en el pasado, a través de minimizarlos, de herirlos. No significa que tú, que nos estás escuchando, tengas que permitir que eso se perpetúe en el tiempo. Y mira que sí total. hay espacios donde eso ya no pasa o donde nosotros, en este caso José y yo, como formadores, nos estamos cuestionando y diciéndonos, esa no es la manera. No es a través del abuso, de relaciones jerárquicas, donde en esta casa se hace lo que yo diga porque yo soy su papá, o en este salón de clase se hace lo que yo diga porque yo soy el docente, o en esta empresa se hace lo que yo diga porque yo soy el jefe, sino relaciones horizontales donde hay un trabajo colaborativo, donde obvio hay un líder que tiene un conocimiento que va a compartir, pero a través del amor, el respeto y un montón de valores que sí pueden pasar en el arte y que empiezan por ti, por mí y por todos los que nos están escuchando. Tú eso lo viviste en Estados Unidos, tú tuviste esa oportunidad de tener maestros con esa perspectiva. Sí, también me encontré con maestros de perspectiva de poder muy vertical, pero también Ujú. muchos de ellos a los que yo entré y me conecté eran muy horizontales y fue que entendí que yo estaba viviendo en un lugar muy tóxico, en donde una clase estaba callado de inicio a fin, pero callado como si, no de callado de ser juicioso y escuchar al maestro, sino callado me sentía con miedo de decir lo que yo estaba diciendo y eso hace que cuando uno comunica, la comunicación verbal no se dé, la comunicación no verbal va a ser más difícil porque te sientes atado por una. Entonces tu comunicación no verbal, que es tu danza, pues no va a crecer, no se va a expandir, no vas a comunicar lo que quieres, no vas a lograr lo que quieres con tu cuerpo, no estás completamente concentrado porque de una me quitaron la opción de hablar, como de tienes que hacer silencio y estar callado porque si no opinaba algo que no estaba bien, te hacían sentir mal. ¿Y qué pasa con esto? No estoy diciendo que tenemos que hablar en la clase con tus cosas, así hacer desorden, no, estoy intentando decir es, tú tienes que comunicarte como estudiante y preguntar, el hablar, el comunicar tus dolores corporales, el comunicar
tus incomodidades, el comunicar cuando no entiendes, el hablar, tiene que hacer una conversación. La clase es una conversación de inicio a fin. Y esa conversación se entreteje con la del maestro, que crean tu formación. Entonces la formación no depende solamente de la persona que está acá, depende de ti. Y es una unión casi simbiótica. Por eso, cuando yo entendí eso, empecé a comunicarme más, y cuando yo ya podía sacar lo que tenía adentro, lo que tenía guardado, que lo podía decir, ya mi cuerpo empezó a reaccionar diferente. Yo empecé, obviamente, a bailar mucho mejor, y yo decía, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Y fue, obviamente, porque después de haber estudiado comunicación, entendí que la comunicación lo es todo, es desde lo que tú hablas, de lo que tú haces, desde cómo te vistes, y eso hace que si una de esas está parada, está frenada, todo lo demás se va a frenar, porque la comunicación es algo que es libre y va como, digamos, una onda. Si frenas, la onda va a ir mucho más lenta o diferente, o sea, va a fraccionar. Entonces, cuando uno entiende que todo lo que uno es, desde lo que uno piensa, desde cómo uno actúa, desde cómo uno se viste, todo eso es válido en un salón de clase, tú vas a crecer mucho, porque lo que estás formando es tu cuerpo, tu movimiento y tu movimiento mental y todas las conexiones que estás haciendo adentro. Entonces, todo es movimiento y comunicación, y eso se tiene que conectar con el maestro. A ti que nos estás oyendo, este es un buen momento para pausar, porque José nos acaba de dar mucha información, y devolverte. Lo rico de que esto es un pregrabado, pausar y devolverte. Vuelve a escuchar, porque todo esto que José nos acaba de compartir es muy poderoso y va a transformar tu formación y va a transformar la forma como ves tu arte. Entonces, José, gracias por compartir todo esto con nosotros, porque son un montón de oro, de tu experiencia que estás compartiendo con las personas que nos están escuchando. ¿Qué viene para José ahora? ¿Qué te sueñas? Yo me sueño mucho con mi podcast ahora, o sea, muy importante, y es algo que quiero decir acá. Siempre tuve sueños y metas, y las tengo muy grandes y muy lejanas. Y fue sino hasta que me empecé a hacer metas más cortas, es donde empecé a ver mi crecimiento. Y eso es lo que estoy intentando hacer ahora. Entonces, si me preguntas qué viene para mí, viene mi podcast, viene cargado de todo lo que soy yo, de todo lo que nunca he mostrado en redes sociales también, de lo que sí he mostrado en mis clases, pero también lo que no hay detrás de lo que pasa en mis clases, y todo lo que hay como yo me voy a desnudar prácticamente super mi alma allí en ese podcast, para que la gente pueda tener ese espacio, y lo único que espero es que la gente lo reciba con el amor con lo que lo estoy haciendo, porque hay un equipo muy grande que estamos haciendo con todo el amor del mundo, y eso es lo que viene para mí. Y si triunfa, que yo sé que sí, espero llegar a más personas y hacer más cosas más dinámicas, crear industria, mejorar, digamos, las dinámicas en este país, y que representar a Colombia, representar a mi país, que lo amo demasiado, que estoy súper enamorado de él, y decir, sí, aquí en este país no es violencia, o sea, sí, hemos venido de guerra, pero este país tiene mucho más que ofrecer, y aquí estoy yo para que lo vean de gente de afuera, o sea, eso es lo que imagino. Me encanta, José. Y aquí estoy yo y todo el equipo de Ocho Tiempos para acompañarte. Muchas veces intentamos hablar con alguien y decir, hey, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo logran esto? Porque aunque en redes sociales y en internet hay mucha información, ya no es la información lo que hace la diferencia, sino lo que haces con esa información, lo que Total. te lleva a la acción. Entonces aquí estamos para que este proyecto sea un hit y podamos seguir inspirando a muchas personas a través de nuestro hacer. Para terminar, te voy a hacer 8 preguntas para que terminemos en 8 tiempos, y tú me Pues, dices lo primero que se te venga a la cabeza. de una. ¿Un libro que te haya inspirado o transformado tu vida? El Principito. Me encanta, divino, total. ¿Por Es qué? hermosísimo. Sí, no, siento que no importa la edad que tengas, cada vez que tú lo lees, en cada experiencia que te esté pasando, vas a encontrar algo diferente en tu vida. Y es un libro hecho para niños, entre comillas, pero en realidad es un libro hecho para adultos que están intentando descifrar qué hacer en su vida. Me encanta. Y los que ya se lo leyeron, este puede ser un buen momento para volvérselo a leer. Es uno de esos libros que cada que uno lo lee encuentra algo diferente. Una ciudad del mundo en la que no hayas vivido aún, pero en la que te gustaría de pronto vivir.
No es una ciudad, pero me encantaría vivir en Italia. Amo como todo lo de Italia, la comida, la gente, la danza. O sea, sería en algún pueblito. Ah, de Italia me Sí, sí, encantaría. sí. Lo chévere de Italia es que se puede recorrer como en 4 horas de esquina a esquina, entonces Sí. cualquier ciudad de Italia sería un hit. Un maestro que haya hecho que José Rincón sea hoy José Rincón. Eh, tengo que nombrar a tres personas fundamentales. A Ashley Dawson, que fue en Nueva York. A Daniela Chavarría, que fue aquí en Cali. Y a Edwin Quintero, que fue aquí en Cali, que son mis tres maestros que me han dado todo. Y últimamente a Naya Juan Matthews, que le agradezco todo lo que él ha hecho por mí. Me encanta. Uno solo sería demasiado poquito. Sí, no. 4 es muy válido y yo sé que si seguimos podrías sacar a muchos más. Un Sí. coreógrafo con el que te sueñes trabajar. Wow. Eh, yo diría que Travis Wall es uno de mis coreógrafos favoritos de So You Think You Can Dance. Me encantan sus piezas que hace. Me parece increíble. Y también a Ryan Huffington, que hizo lo de Sia, Chandelier, The Greatest. Me encantaría, o sea, me encanta. Súper. Una canción que hoy te encante y que estés coreografiando o esa canción con la que a la fija vas a hacer una clase. Voy a decir Joaquín de Juliana Velázquez, que es una artista colombiana que amo con todo mi ser. Siento que deberíamos escuchar mucho lo que hay en este país. Fue una que se ganó un Grammy, pues justamente esa canción me parece hermosa. Y también diría Aguaceros de Vale, que también son dos artistas colombianas. Con las dos he podido trabajar, entonces eso me encanta. Yo escucho cosas con las que he trabajado, con personas que he trabajado, me enamoro de su música, intento usarlas en mis clases. Aguacero y Joaquín, para que la escuchen, los escuchen, si no los han escuchado, como colombianos también tenemos que apoyarnos mucho y darle voz a esos artistas tan tesos que hay en nuestro país. Un placer culposo que tú digas, ¿cuál sería? Un placer culposo. Yo diría que sería el chocolate. Ah, El chocolate, sí, delicioso. todo lo que sea chocolate es siempre va a ser bienvenido en mi vida. Y tú sabes que por temas emocionales el chocolate tiene una relación muy directa, es medicina, podríamos llamarlo así, genera en los neurotransmisores serotonina y Sí. cuando estamos tristes, un poquito de chocolate es válido, es necesario. Y de hecho, la gente sataniza mucho el chocolate, pero lo que en realidad deberíamos satanizar del chocolate es el azúcar que contiene, porque sí hay chocolates de 70%, de 80%, que son muy saludables y de verdad no hay que irnos en contra del chocolate, que de hecho una, es un fruto, o sea, bueno, el cacao es un fruto muy medicinal, Sí. muy ancestral, y pues siento que hay que cambiar cómo estamos hablando del chocolate. Total, es un placer, quitémosle el culposo. La culpa la tiene el azúcar, Está, tienes toda la razón. Y para exacto. terminar, ¿qué le dirías a José de 18 años con todo lo que has vivido ahora y con lo que ya sabes? Al José de 18, yo le diría que todo lo que puedas sentir lo vas a poder sanar. Y todo lo que te duele va a dejar de doler, porque vas a poder sanarlo. Entonces, si hubiera escuchado eso a mis 18, hubiera vivido más experiencias, me hubiera atrevido a sentir un poco más o no me hubiera sentido tan culpable de sentir que siento demasiado en realidad. Entonces sí, todo lo que puedas sentir lo vas a poder sanar y todo lo que duele va a dejar de doler. Y con estas palabras tan hermosas, a ti que nos escuchas, permítete arriesgarte cuando algo te dé miedo, míralo a los ojos y ve hacia allá, porque es al otro lado del miedo donde están los logros, las alegrías y las metas que sí puedes tú también cumplir en tu proceso.
José, gracias por abrirte a nosotros, gracias por mostrarte vulnerable, por ser tú, por hacer tu arte de manera auténtica. En Colombia necesitamos muchos José Rincón que se permitan ser ellos mismos e inspirar a otros. Entonces, muchas gracias por este espacio y espero muy rápido verte en Medellín y tenerte en Vía Academy con nosotros. De hecho, te quiero agradecer a ti por crear en este espacio, por invitarme a mí, por este que yo, soy muy Sí. sensible, pero te quiero agradecer porque lo que lo haces muy bien, lo haces muy bien y se nota el trabajo que has hecho como comunicadora, o sea, eres muy buena, la forma en cómo Gracias. manejas tu voz, todo lo que haces en el podcast. Si no te lo ha dicho ningún invitado, pues aquí estoy yo también para decirte que lo estás haciendo bien, que lo estás haciendo en 8 tiempos, lo estás haciendo calmado, lo estás haciendo muy bonito, lo estás haciendo en el tiempo que es. Y gracias por el espacio y gracias a las personas que nos están escuchando. Esperemos que podamos hacer más actividades en el futuro, que en 8 tiempos se pueda unir con el Sí, podcast en algún sí. momento, algo vamos a hacer. Y aquí estoy pues para lo que necesites y para lo que necesiten las personas. Yo siempre se escriben en mi WhatsApp, en el link de WhatsApp de mi Instagram, que lo contesta María Juliana, que es mi administradora. Si tienen preguntas, dudas, algo sobre su danza, como lo que sea, siempre estamos abiertos a intentar responder. Gracias por esa generosidad, porque eso es lo que necesitamos, personas abiertas a que sigamos creciendo como sociedad. Con seguridad esta no va a ser la última vez, vamos a hacer muchísimas cosas juntos, porque yo pienso que en valores estamos muy alineados y podemos como equipo unirnos para lograr grandes cosas por la danza en Colombia. Un abrazo muy grande para todos, sigan bailando, sigan inspirándose, sigan creando y sigan siendo ustedes mismos. ¡Chao! Bye.